basadas en sucesos que habían ocurrido de verdad. Quizá non lo creáis, pero fue precisamente una de esas historias la que cambió por completo mi vida. ¿Qué? Dormía tan angelicamente como un niño, ocupando todo el colchón. Me alteré. Esa también es mi cama. Lo zarancé, pero toda intervino. ¿Qué? Venga, ponte cómodo y deja de temblar como un flag. Y me señaló la cama con tanta cortesía que me pareció todo un caballero. Hasta 2 días después. Así que busqué alojamiento. Las calles de la ciudad estaban desiertas, húmedas y oscuras. La leyenda de la ballena blanca. Una habitación entera no, la mitad sí, respondió él con una sonrisa misteriosa. Tendrá que compartir habitación con otro marinero, un arponero para ser preciso. Carrasté para tratar de llamar su atención. Entonces Quejé se levantó y vino hacia mí. Del estupor me quedé sin aliento. Era tan alto y corpulento que parecía un armario. Vestía solamente un par de pantalones, un abrigo y un curiosísimo sombrero de copa. Cuando se quitó el sombrero, En aquel tiempo, el puerto americano del que zarpamos los balleneros más importantes estaba en la isla de Nantucket. Abrió por fin los ojos. ¿Quién eres?, preguntó con un sonoro bostezo. Por 1000 ballenas. ¿Qué? Soy Ismael, tu compañero de habitación, contesté. El indígena entornó los ojos. Agredirme. Queguet. El posadero subió corriendo. Pero bueno, ¿qué jaleo es este? Mi compañero de habitación quiere agredirme, le expliqué. Para mi gran sorpresa, entonces el posadero se rió aplicada y hurgando en el petate. Debía ser él. Quejé, agucé la vista, pero la vela se había apagado ya, y solo la luna iluminaba la habitación. Al principio, Quejé no se dignó a mirarme. La gran ballena blanca estaba en boca de todos. Se decía que era un monstruo marino, capaz de tragarse un barco entero de bocado. Se contaba que era tan grande como una isla y que nadaba por los archipiélagos allá abajo. Le pregunté, ¿nuestra costumbre exige que No tengo ni idea, me contestó abriendo los brazos. El señor Quegué es un personaje un poco particular y ya verá. Dicho eso, me entregó la llave de la habitación y se fue. Al quedarme solo, observé intrigado el cráter. Quegueo cogió sus botas, miró a su alrededor y al final se metió bajo la cama. Mi nuevo amigo empezó a ponerse las botas. A compartir la habitación con usted. Por lo menos no es pendenciero. Un tanto fascinado y otro tanto